En este vídeo nos trasladamos a Fez, una de las 4 ciudades imperiales de Marruecos y la capital cultural del país, en la que descubriremos sus principales atractivos mientras recorremos sus laberínticas calles. ¿Me acompañas? La medina amurallada de Fez, conocida como Fez el Bali, es la zona peatonal más grande del mundo y una de las mejores conservadas, motivo por el cual fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Su interior está compuesto por más de 2.000 tiendas repartidas por 9.000 callejuelas interconectadas, y edificios emblemáticos como mezquitas, hammams, escuelas coránicas, fonduks y fuentes, entre otros típicos de la zona. Dentro de la medina de Fez no pueden entrar vehículos a motor, cosa que se agradece bastante, pero aún así sus calles son bulliciosas, están repletas de gente y muy animadas. Las 2 calles principales son Tala Kebira y Tala Segira, calle grande y calle pequeña respectivamente. Ambas comienzan muy cerca de la Puerta Azul y discurren paralelas de oeste a este de la ciudad hasta que desembocan en un laberinto de calles en el cual es fácil perderse. Nosotros reservamos un guía local que nos enseñó gran parte de la medina durante 4 horas, aunque nos dijo que debido a su tamaño se necesitaría una semana para conocerla al completo. También nos fue contando curiosidades y costumbres del lugar y nos resultó bastante enriquecedor. Ahora bien, las visitas imprescindibles de la medina de Fez en un día son Bab Bojlaout, también conocida como la Puerta Azul. Es una de las puertas de entrada a la medina y la más famosa sin duda. Esta cierra el paso al tráfico y abre el camino hacia Fez el Bali, una de las primeras ciudades imperiales de Marruecos. Desde el exterior de la medina sus azulejos son azules, en representación del color de la ciudad, pero desde el interior los azulejos que decoran su fachada son verdes, el color del Islam. La Universidad Qarawiyyin fue la primera y más antigua del mundo, fundada en el año 859 por una mujer llamada Fátima al-Firi. Esta tunecina nacida en Kairouán fue exiliada junto a su familia en Fez. Gracias al comercio hicieron fortuna y tras la muerte de su padre donó su herencia para construir la Universidad de Fez, en agradecimiento a la ciudad por su buena acogida. Hoy en día todavía sigue en funcionamiento. Al contrario de lo que se piensa, la Universidad de Bolonia en Italia se creó 200 años después de Al-Qarawiyyin. Esta universidad es tan extensa que tiene 14 puertas de acceso y una gran biblioteca que contaba con más de 20.000 libros manuscritos y 4.000 textos de la Edad Media, además de su propia mezquita de estilo andaluz con capacidad para más de 20.000 personas, cuya impulsora fue Mariam, la hermana de Fátima. Alrededor de la universidad se situaron la mayoría de madrasas, puesto que los alumnos vivían en ellas y gran parte de las clases se impartían en la mezquita de Al-Qarawiyyin. Algunas de las más destacadas son Al-Atarin, Bouinania, Sherretin y Sefarin. Una madrasa o medersa es una escuela tanto laica como religiosa, sin embargo en Occidente se usa para aludir a las escuelas islámicas. El mausoleo de Mulay Idris II está dedicado al patrón de la ciudad, por ello esta zona se considera el lugar más sagrado de la Medina. A él acuden musulmanes de todas partes de Marruecos para obtener su bendición. Evidentemente los no musulmanes tenemos prohibida la entrada. Ahora vayamos a la plaza Nejarin. En ella está el Museo de Artes y Oficios de la Madera, en uno de los tradicionales fonduks marroquíes. Estos establecimientos públicos constaban de establos y talleres almacén en la planta baja y en las superiores habitaciones donde se alojaban los mercaderes al llegar a la ciudad. Hoy en día en la ciudad de Fez están restaurando gran parte de ellos. Otro lugar que no te puedes perder es la Plaza Sefarín, situada entre el zoco de los tintoreros y el de los curtidores. Aquí podemos ver a los caldereros trabajando el cobre desde tiempos inmemoriales. Además, en esta plaza se encuentra la entrada a la biblioteca Qarawiyyin. También hay que destacar la curtiduría de Shuara, digna de visitar aunque no sea muy agradable al olfato, pero no te preocupes, para soportarlo te darán una hoja de menta en la entrada. Te acompañarán a la azotea de la tienda y te explicarán todo el proceso que se lleva a cabo en el lugar. Una vez terminada la visita pasarás por la tienda para comprar, si lo deseas, alguno de sus productos de piel. El proceso es el siguiente. En primer lugar, se lavan las pieles para eliminar restos de carne o pelo.
y luego se dejan secar con sal. Una vez hecho esto, se sumergen en una mezcla de excrementos de paloma y cal que actúa como amoníaco natural y evita su putrefacción. Tras este periodo, se llevan a unas lavadoras gigantes para eliminar las bacterias. Una vez limpias, se tiñen introduciéndolas en las cubetas de colores durante algunos días. Luego se dejan secar al aire libre y del revés para que no les dé el sol directamente. Si hace buen tiempo, en un día pueden estar secas y si no, pueden llegar a necesitar hasta 4. El único color que no se tiñe en cubeta es el amarillo, que se suele hacer a mano en las azoteas. Sin duda, esta es una de las visitas más interesantes de Fez. Ahora bien, para disfrutar del todo la ciudad, deberás perderte entre sus callejuelas, ir mirando la multitud de tiendas de sus diferentes zocos distribuidos por oficios y trasladarte siglos atrás observando cómo trabajan sus artesanos y los productos finales que se obtienen. Además de encontrarte por el camino con burros transportando la mercancía y escuchar las llamadas al rezo de cada una de sus mezquitas al unísono, toda una experiencia que hay que vivir. Algo que me gustaría mencionar también es que la mayoría de riads están ubicados en callejones estrechos que parten desde sus calles principales. En cada una de las entradas hay carteles con el nombre de los alojamientos que albergan. No temas y adéntrate en ellos. Allí es algo muy normal y no entraña peligro alguno. Para finalizar, he de decir que esta ciudad es inmensa y que fuera de su medina también hay lugares dignos de visitar, que aunque no nos dio tiempo, me gustaría mencionar por si tenéis ocasión de verlos, como el Palacio Real frente al barrio judío, el Jardín Junansville y sus murallas en general, ya que se trata de las fortificaciones que rodean tanto la Medina antigua como la nueva. Las vimos de pasada y lo cierto es que impactan. Ahora sí, nos despedimos de esta ciudad tan peculiar que nos sorprendió más de lo que esperábamos, pero continuamos nuestro viaje por Marruecos en el siguiente vídeo, en el que nos adentramos en pleno desierto de Merzouga. ¿Te apetece descubrir más? Pues vamos allá, pero antes recuerda compartirlo y dejar tu comentario. Estaré encantada de leerte. Yo te espero en el próximo destino. Sigue viajando conmigo, suscríbete y no olvides activar la campanita.